¿Qué tal? Bienvenidos a Tirando el Libro con Hogar. y con Amílcar. Tenemos otro episodio. Seguimos avanzando con estos libros que nos apasionan, que nos gustan, pero antes de continuar vamos a hacer una breve reseña. Para el episodio de hoy vamos a presentar al autor del libro, después vamos a hablar algunos detalles en particular de este texto y hacia el final contaremos algunas historias, tal vez un resumen y con eso cerraremos el episodio de hoy. Recuerden suscribirse, por aquí va a aparecer la información para que puedan ir a nuestro canal, suscribirse y no perderse uno solo de nuestros videos. Así es que vamos a comenzar, Boger, si nos apoyas con la biografía del autor de hoy para que comencemos a hablar de este texto. Sí, sobre todo lo que quiero mencionar es que Amílcar ¿cómo llamarlo? Ha mencionado varias veces este libro en varios espacios y yo siento que ya lo leí, aunque obviamente no lo he hecho, pero seguramente les va a llamar mucho la atención. El autor es James Clear. Él nace en Hamilton, Ohio, en los Estados Unidos. Y este autor estudia bioquímica y después de graduarse decide que quiere empezar a escribir, pues justamente como para ayudar a las demás personas, a las personas en general, a, digamos, tener una vida más plena. Y pues obviamente su libro se trata de cómo mejor conseguir esta vida más plena en estudios, ¿no? Pues que también están dentro de la ciencia, la biología, la neurociencia, la psicología y o la filosofía. Y el libro se llama Hábitos Atómicos. Amílcar. Perfecto, aquí está el texto, para que lo vean bien, ya después va a aparecer también. Listo, hábitos atómicos, exactamente, Bogan. Este texto es importante, a mí me parece que es uno de los más recomendados de los últimos años con respecto a cuestiones de productividad, porque habla justamente de ese apartado que a muchas personas nos cuesta y es cómo le hago, qué pasos puedo seguir para poder iniciar alguna actividad. Ya en algún momento se ha hablado de las cuestiones de los 21 días, de que empieza a hacer alguna actividad y después de 21 días se te forma el hábito. Pero el problema es cómo me mantengo haciéndolo, cómo lo puedo hacer cada vez más sencillo que no interfiera con otras actividades que estoy haciendo. Bien, James Clear en este texto de lo que se encarga justamente es de plantear varios escenarios en donde se pueden encadenar algunas actividades para poder hacer un seguimiento y sobre todo que tenga una relación con cómo nos queremos ver, en quién nos queremos convertir, más allá de ponernos unas metas demasiado eh, ambiciosas. Voy a mencionar solamente un ejemplo con el que comienza el libro y es de un equipo me parece que es de triatlón, del Reino Unido, de ciclismo. Y ese equipo llevaba varios años sin llegar al podio. Entonces, de repente llega un entrenador y él empieza a poner metas pequeñas, es decir, de segundos, que luego se transforman en minutos y así avanza, ¿no? Finalmente, después de avances por porcentajes pequeños, el equipo logra situarse en el podio de premiación. Entonces, lo que podemos observar aquí es que hay una relación directa entre lo que nosotros esperamos y el esfuerzo que hacemos. Y en este caso, en el texto, él le llama el Valle de la Decepción. Nuestra relación del esfuerzo y los resultados tiende a moverse en una línea recta de 45 grados, es decir, proporcional. Entre más me esfuerzo, mayores son mis resultados. Sin embargo, y el problema de lo que sucede para muchas personas es que en ocasiones más nos esforzamos y menos resultados vemos, al menos de lo que nosotros esperamos. Y ese lapso en donde no vemos los resultados, o donde tal vez empeora, él le llama Valle de la Decepción. Y a partir de ese momento, si se libra ese umbral, podemos empezar a ver nuevamente algunos resultados favorables. Entonces, eso es para mencionarlo como punto de partida porque es crucial para comprender el resto del texto, que no voy a entrar en muchos detalles, pero sobre todo quiero mencionar cuáles son los apartados que él marca
para poder seguir estos hábitos atómicos. Y el comportamiento que él menciona al que tenemos que aspirar es que una actividad se vuelva obvia, atractiva, sencilla y satisfactoria. Si conseguimos que una actividad que queremos lograr se vuelva obvia, es decir, que no batallemos para poder realizarla, que ya se inserte en nuestra dinámica día a día, pues será más probable que la repitamos. Si se vuelve atractiva, nos va a llamar la atención y a esta situación de ser atractiva también se vuelve interesante tener recompensas que la hagan cada vez más interesante para nosotros. Si es sencilla, el esfuerzo que tenemos que realizar no es demasiado y es más probable que repitamos el comportamiento. Y finalmente, satisfactoria. Si eso que estamos realizando nos reporta un beneficio, entonces muy probablemente estemos dispuestos a mantenerlo. Estas son las 4 leyes del comportamiento que él menciona, aunque también tiene la contraparte, que son los comportamientos que lo dificultan, que dificultan el hábito. Y es algo que se vuelva invisible. Si nosotros quitamos de la vista un comportamiento que percibimos repetitivo, como puede ser ocultar, por ejemplo, el control de la televisión, la fricción adicional para encontrar el control puede provocar que decidamos no encender la televisión. Si la hacemos poco atractiva, entonces tal vez no nos llame la atención. Esto pasa con la comida para algunas personas, ¿no? O para aquellos que se muerden las uñas, que a veces les ponen sabor a ajo o algún sabor desagradable para ciertas personas. Entonces no es atractivo y puedo evitar ese hábito de morderme las uñas. Si es difícil, entonces el esfuerzo es demasiado para repetir una actividad que quiero evitar. Y finalmente, estamos hablando de algo que no es satisfactorio, algo que no tiene recompensa, algo que no tiene algún seguimiento o que reporte algo adecuado para nosotros. Digamos, esa es la parte medular y es la línea conductora del libro. En el transcurso, la verdad es que utiliza varios ejemplos que son muy útiles como para entender estas leyes. Y recuerdo por lo menos dos que sí me gustaría mencionar rápidamente, Bogar. El primero de ellos es el caso del efecto Diderot. ¿Qué es el efecto Diderot? Pues una persona que empieza a encadenar malos hábitos. Cuando compramos una camisa y nos damos cuenta que los pantalones que tenemos son viejos, entonces decimos, me faltan los pantalones. Y de repente dices, todos mis zapatos están viejos. Compro unos zapatos. Y luego dices, pues me hace falta un reloj para el atuendo, entonces compras el reloj. Y esto viene del ejemplo del escritor Diderot, del escritor francés, que estaba en una situación de crisis en su momento y que lo llevó justamente a vender su biblioteca. Se la compraron a alguien de la realeza rusa, si no me falla la memoria, y el dinero se lo empieza a gastar. Es decir, le pagaron por adelantado, pero el dinero se lo empezó a gastar y finalmente pues quedó en la quiebra otra vez. Eso es un ejemplo de cómo encadenar un comportamiento negativo. El otro ejemplo es de Víctor Hugo, cuando tenía que escribir una obra, si no me falla la memoria, es la del El Jorobado, de Notre Dame, porque le faltaban pocos días, el editor ya le estaba pidiendo el texto y él no tenía gran avance. Entonces decide encerrarse en su habitación, le pide a alguien que se quede la llave y que no lo deje salir hasta que termine de escribir. Entonces eso lo vuelve, pues tal vez no atractivo, pero sí obvio, ¿no? Porque ya está encerrado y tiene que hacerlo, no puede distraerse con alguna otra actividad. Entonces son dos ejemplos nada más. Pero a lo largo del texto, James Clear va a ocupar diversos elementos que fortalecen cada una de las leyes y va a asignarle ciertos atributos para que nosotros busquemos convertirnos en una persona, por ejemplo, que es un lector, no en una persona que va a terminar un libro de 500 páginas. Porque al leer una línea, leer una página por día, me estoy convirtiendo en lector y voy trabajando con un hábito atómico. Y sobre todo si lo encadeno con algo que ya tengo que hacer, entonces se puede volver obvio. Entre otros ejemplos, que vaya, no me gustaría entrar más en detalles porque las personas que decidan leerlo lo van a encontrar todavía más específico para su actuar. ¿Cómo ves, Bogar? No, está excelente. La verdad es que este libro, que ya estoy como
Ahora sí, yo sé que hemos dicho que la idea es que leamos cosas diferentes para poder seguir con esta empresa que tenemos de cada día, bueno, más bien cada semana, contarles un libro a nuestros videntes. Y que eso hace que tú y yo no leamos los que el otro lee, ¿no? Para que podamos seguir. Pero cada vez que hablas de este libro me dan muchas ganas de leerlo. Y aquí tengo dos preguntas que según yo no te he hecho en anteriores ocasiones que hemos platicado acerca de este. Y A una ver, es, échalas. la primera es, ¿qué tanto habla este autor James Clear acerca de llevar datos estadísticos? Porque siento que esta parte o sea, de ponerse metas pequeñas, alcanzables, satisfactorias, etcétera, también tiene que ver con el medirlas, ¿no? El saber si lo estás logrando y obviamente cuando ves eso en una medición, pues entonces lo puedes continuar, lo puedes mejorar, etcétera, ¿no? Entonces no sé qué tanto habla él acerca de eso. Sí, de hecho, sí habla justamente de la forma en la que se miden los avances, porque si nosotros nos enfocamos nada más en la cuestión teórica, pues llevarlo a la práctica puede ser complicado. Entonces, específicamente como tal, números, es decir, la estadística de lo que vas logrando, no lo menciona, pero sí de tener un registro de los Ok, avances que tienes. O sea, si tú lo que quieres es correr un maratón, pues si necesitas fijar un plazo y a partir del plazo que te fijes, tener el plan de entrenamiento. Pero realmente el maratón empieza con los primeros pasos que das, tal vez para caminar, a levantarte más temprano de un día, o si solo decidiste salir a caminar, ahí es donde empieza tu maratón, no formalmente en el entrenamiento. Entonces, si tú empiezas a levantarte temprano, si tú tienes una actitud que se relaciona con lo que hace un maratonista, entonces tienes un propósito que inicia con actividades que ya estás haciendo, es decir, ya te alimentas, hay que hacer el ajuste para alimentarte de acuerdo a lo que pide el entrenamiento. Ya claro. saliste a caminar, agrega algunos pasos. Entonces, sí habla de medir los avances para que te puedas dar esas recompensas y que se vuelva atractivo para ti y satisfactorio. Correcto. Súper, la verdad es que te digo, eso suena muy lógico. Nosotros, por ejemplo, tanto en psicología como en este tema de las finanzas, ¿no? Como agente de seguros, pues en ambos yo utilizo la parte de lo que no se puede, y en el deporte, obviamente, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, Exactamente. creo que eso es algo que tiene que ver mucho con esto que estás mencionando. Y la otra pregunta que quiero hacerte es acerca de qué tanto le enfoca hacia la productividad, porque yo tengo un tema con eso, o sea, a veces nos esforzamos mucho, creo que quizá el tema de la actualidad, ¿no? En la economía de las familias, pues necesitamos, o se habla mucho de ser productivo y productivo y productivo, pero siento que en este caso, corrígeme si estoy equivocado, no se trata tanto de productividad, sino de lograr esa meta que tú tengas, ¿no? Fíjate que de fondo es la productividad, Sí, solamente que tal vez el entendido capitalista de la productividad es que cada vez tengas más resultados o mejores resultados, o que si hiciste una llamada que hagas 1000 llamadas, es decir, que tu productividad vaya hacia arriba en todo momento. Y desde el punto de vista capitalista, pues es complicado porque atrapas o encapsulas o encierras aspectos adicionales de la persona, como son sus emociones, como son sus sentir, su contexto, y que claro. no a todos nos guía el sentido de hacer más todo el tiempo, sino que hay una parte de satisfacción. Entonces, él menciona, sí, que la productividad en este sentido está asociada con el hecho de disfrutar también lo que estás haciendo. Es decir, hay algunas actividades que no nos gustan, pero si te enfocas y puedes concluir una actividad que no te gusta o encadenarla con otra que sí te gusta, Ok, entonces un tiempo que utilizas para algo que te gusta, lo aprovechas para algo que no te gusta. Y él pone un ejemplo de, por ejemplo, me parece que es limpiar la taza del baño o algo por el estilo. Entonces dice, si ya estás en el baño y te da flojera y no te gusta pasarle el cepillo a la taza, pues aprovecha que ya estás en el baño y encadena la actividad. Ya entraste a bañarte, ya entraste a, no sé, algo más, y entonces aprovechas ese tiempo con algo que ya haces
con algo que no te gusta hacer, pero ya estás Por ahí. ahí, por ejemplo, podría ser ese mismo ejemplo, lavar el baño, ¿no? La taza y todo el baño y demás. Y lo puedes hacer mientras escuchas un audiolibro, por ejemplo, Exactamente. ¿no? O un podcast de algún tema ahí que quizá no requiera tanto tu atención, pero al menos lo puedes ir escuchando mientras estás, ¿no? Lavando eso que, pues, sabes que no es como lo más agradable, si es Ujú. necesario, pero pues lo encadenas con otra cosa que se acerque a algo de lo que quieras saber más, ¿no? Así es. Y funciona mucho, por ejemplo, para los idiomas. Estos espacios en donde no necesitas plena atención, pero Sí, quieres recordar vocabulario, pues te sirve para estar escuchando algunas palabras, algún audio, algo que te sí. recuerde eso, ¿no? Esa es la manera en la que lo plantea. Y entonces, desde ese punto de vista, es una productividad satisfactoria para ti, porque vas dentro de tu mismo trabajo, porque hasta ahora he mencionado actividades tal vez de interés personal, pero no necesariamente del trabajo. Pero esto lo puedes llevar también a tu trabajo. Tal vez hay algunas partes de tu trabajo que te gusten y otras en las que sientas cierto rechazo o resistencia a realizarlas. Y que es normal. Entonces, ¿de qué forma las puedes encadenar? ¿De qué forma las vuelves obvias? Como en el caso de Víctor Hugo, ¿no? Finalmente él se encerró y James Clear habla de ese ejemplo también cuando le pedían que entregara el texto, este libro, lo que hizo fue cambiar todas sus contraseñas, le pidió a su secretaria que cambiara todas las contraseñas de sus redes sociales. Entonces no podía distraerse Órale, y le pidió está que bueno. eventualmente fuera, que ella le diera el premio de regresar a sus redes sociales una vez que ya entregara el manuscrito final. Se Está bueno. escucha, se escucha duro, pero a él le funcionó, ¿no? Finalmente es una forma de hacerlo enfocarse. Y fíjate que hilando, digamos, esto que leíste con alguna situación, yo hice eso para mi tesis de la maestría. Pues decía, yo no voy a trabajar en mi casa porque en mi casa está el Facebook, en esto todavía no había Instagram, ¿no? Pero ya Ajá. pasaba cierto tiempo en el Facebook y entonces me iba a trabajar todas las mañanas a la biblioteca de ahí de la Facultad de Psicología allá en Mérida, donde no te, o sea, sí te daban internet, pero no te permitían conectarte a Facebook, lo bloqueaban. Entonces eso a mí me funcionó muchísimo porque ya me iba ahí y de verdad me enfocaba a tener que estar ¿cómo se llama? Pues leyendo los libros para ver qué me servía y redactando un poco. La verdad es que al final de cuentas mi tesis me fascinó y fue justamente por una actividad así, o sea, decir, quizá en ese sentido pues, no digo, no leí este libro, ¿no? Pero con lo que has platicado, dije, me voy a volver escritor de tesis cada vez que vaya ahí Exactamente. y la verdad es que la satisfacción era, órale, me está quedando bien, ¿no? O sea, cada vez que iba, avanzaba, o sea, no iba a perder el tiempo, iba realmente a trabajar. Y la otra es pues, los audífonos, ¿no? De repente, la música también o sea, me daba esa parte de satisfacción en el tema auditivo, de saber que estaba en un lugar en el que me concentraba y que no había, pues justamente esas distracciones, ¿no? Sí, y ese ejemplo que mencionas tú también es uno de los que utiliza él con respecto a hacerlo atractivo, que estés en un lugar que te motive a hacer la actividad, ¿no? Muchas veces en el trabajo también esta productividad depende del contexto. Si ves puros cubículos y te parece gris y triste, puedes darle vida a tu espacio de trabajo con algunos elementos personales, ¿no? Colores, plantas, algo que sea apropiado para ese espacio, en lugar de tener todo revuelto y de cabeza, y como todos tienen así, la oficina está todo de cabeza, pues entonces me sumo a esa cadena de desorden. Pero si tú le das un contexto para ti, entonces Sí. también abona a que te sientas cómodo haciendo, ¿no? Como esto que hiciste. ¿Qué voy a hacer? Me voy a volver escritor de tesis. ¿En dónde? En mi casa no, porque me distraigo con todo, sino en un lugar que permita eso. Sí, sí, excelente. La verdad es que es una buena recomendación, hábitos atómicos, para mí y para todos los que nos estén viendo en este momento. Sí, es un gran libro. La verdad es que tiene varias lecciones. Puede volverse en un libro de consulta porque es mucha la información, pero sí puede ayudar en determinado momento
para seguir alguna actividad en particular. Si hay algo que quieres iniciar, si hay algo que dejaste de hacer y que quieres retomarlo, si quieres ponerlo en práctica en tu espacio de trabajo o para cualquier actividad, esto te funciona incluso para cuestiones pequeñas, como, siento que paso mucho tiempo viendo televisión, genera fricción para que no la enciendas de forma tan sencilla. Y eso a lo que te ayuda es justamente a tener un escenario en donde puedas eh, hacerlo con más gusto y Claro. con mayor dificultad, digamos en este caso, de esconder el control. ¿Dónde está el control? En el otro piso. Híjole, no voy a ir. Bueno, ya luego veo la televisión. Quitarle las pilas, que es Quitarle las pilas y esconderlo. Y eso puede funcionar para nosotros mismos como una cuestión de ponerle fricciones, así lo llama él, fricciones, que provoquen que cambies el hábito, ¿no? Decides hacer algo aparte de, en este caso, ver televisión. Entonces, sí, Bogar, la verdad es que es un texto muy útil. Espero que pronto lo leas y las personas que están aquí ya, también lo revisen muy pronto. Entonces, recuerden, es la presentación del libro de James Clear, Hábitos Atómicos, un texto muy útil para esto que hemos estado platicando. Y también como libro de cabecera para cambio de actividades o retomar algo que tenemos pendiente de hace tiempo. Bogar, me parece que tienes una frase. amigos, acérquense a la lectura, ya sea un cómic o la Biblia, pero lean. Claro que sí, y nosotros nos vamos a ver en el siguiente hábito. Nos vemos donde siempre nos vemos, en donde ya lo saben, en donde es costumbre, en el siguiente libro.